cómo una joven promesa de Silicon Valley engañó tal cual a inversionistas multimillonarios, médicos y pacientes con una resolución, una tecnología que nunca funcionó, que muchos la comparaba con Steve Jobs y al final quedó tras las rejas. ¿Qué pasó ahí? Bandita, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Una Daily Más. Estoy aquí con mi hermano de otra madre, mi carnal Celso. ¿Cómo estás? Muy bien, güey. Muy bien. Muy emocionado por el capítulo de hoy porque, a ver, nos mama el chismecito y si algo hay en este capítulo es chismecito empresarial. Obvio. Vamos a aprender mucho de qué se hace, qué no se hace, pero este escandalazo creo que todavía resuena. O sea, cuando sucedió, puta, no había alguien en la industria tech que no hablara de él. Ahorita yo creo que sigue sonando y la mayoría por lo menos ubica el caso. No sé si a ti te tocó escuchar. Sí, justo esa pregunta te la iba a hacer a ti, pero me la ganaste. Sí, yo estaba pensando antes de iniciar el capítulo, en qué momento vi una noticia relacionada a esta. Chance y los que nos estén escuchando más o menos ya se estén dando una idea de para dónde vamos. Y si no, pues bueno, pueden ver el título, creo que es más que obvio, ¿no? Pero yo me acuerdo que en 2021 es donde empezó a resonar más la noticia del fraude, de todo este rollo que vamos a comentar más adelante en el capítulo, por ahí, más o menos. Pero antes, creo que mi algoritmo no estaba tan entrenado para que me mostraran cosas de emprendimiento. Ok, ok. Fíjate que yo sí los conocí desde antes, porque me salían las típicas noticias de la nueva tecnología que va a revolucionar la medicina, que va a dejar sin trabajo a los médicos. Adiós a los laboratorios. Me salían cosas así y empecé a escuchar de quién, ya les va el título, Theranos, no sé cómo se pronuncia, ¿Quién sabe? la empresa de Elizabeth Holmes. Ahí empecé a escuchar y dije, ah, qué chido, como la típica noticia de ya se curó el cáncer cada semana, los chinos logran curar el cáncer, de ese tipo de noticias. De ahí les perdí la pista porque pues obviamente no llegó a México. Claro. Y hasta por ahí del 2021 que salió de, uy, ¿qué creen? ¿Se acuerdan de estos güeyes? Pues están viendo si los meten a la cárcel. Exacto. Sí, sí, digo, yo después de esa noticia de que estaban en juicio y demás, es donde me enteré de que tenían seguro una máquina que iba a revolucionar la medicina y que iba a sacarte un montón de métricas de tu cuerpo. Prácticamente te escaneaba todo, ¿no? Casi, casi, Sí. ¿no? Según, pero pues bueno, yo creo que esta va a ser una historia y la verdad es que también estoy emocionado de contarles junto con Celso, todo este contexto empresarial, porque no solamente vamos a hablar de la empresa, sino el foco es de los fundadores, porque tienen una forma de ser muy peculiar que podemos estudiarlo y de aprender un poco, ¿no? Entonces, pues, mi estimado Celso, pues yo creo que vamos a ir iniciando con los fundadores. Hay dos entidades principales, digo, existen más, pero los que son clave es Elizabeth Holmes y otra entidad que ahorita vamos a hablar. Elizabeth Holmes, tal cual, es la fundadora y era la CEO de Teranos, vamos a decirla así. O sea, muy español. Ok. Que tal cual era una startup que prometía esa revolución en la industria de la salud. Tal cual, si tú veías el perfil de Elizabeth, ella dentro de la startup aportaba una idea ambiciosa, era la que salía a vender la idea y ¿cuál era esa idea? Pues hacer análisis de sangre, traer, pues, ¿cómo se le dice? Como métricas, se me fue el nombre de la parte médica cuando sacas, O sea, todos los análisis. resultados. Ándale, bueno, Ándale. análisis, exactamente, todos los análisis que podías extraer de la sangre. Así es, pero la magia aquí era que eran con tan solo unas gotitas. Ahorita, si quieres hacerte estudios de la sangre, es un botecito. Si quieres estudios de la orina, bueno, es otro botecito. Y así, un Mm, estudio para que te lean cada cosa. Lo que te prometía esta morra era que con 2 gotitas de sangre podías saber todo, todo, todo. Cosa que pues ya verán más adelante lo que fue pasando. Pero sí. algo muy, como dijiste, aquí lo importante no es tanto la empresa, que pues ya sabemos que nunca jaló, sino cómo funcionaban las empresas para que llegaran a ese nivel.
Y aquí yo identifico mucho la personalidad de Elizabeth con la de Sam Altman. Siento que van muy de la Ujú. mano. Si no recuerdan ese capítulo, véanlo, es el primerito que grabamos. Elizabeth era súper carismática, era intensa y tenía muy estudiado cómo hacer un discurso. Te proyectaba autoridad, te proyectaba, te inspiraba y te incitaba a seguirla. Era una líder nata, 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 o sea, de las buenas. Siempre se veía vestida de negro. Como la comparación con Steve Jobs, siento que la cultivó también. No creo que haya sido tan orgánica, porque hacía muchísimas cosas como que hacía Steve Jobs y lo identificaban. Entonces siento que por ahí va la cosa, como que estudió a esos grandes, más lo que ya traía, era a ver, al final de cuentas, si era puro carisma. Quien Sí. la conocía la seguía. Así es. También, pues, ayudó muchísimo con todo esto de la visibilización de la necesidad de estudios. Todos sabemos que necesitamos estudios, pero todos conocemos a alguien que no se los hace porque le dan miedo las agujas, porque qué hueva, porque tengo que ir hasta el laboratorio, que hacer la cita, bla, 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 bla. Su idea nació genuina, nació bien, queriendo mejorar todo esto, optimizando el proceso. Ya dijimos, par de gotitas, las mandas, ni siquiera tenías que ir, las puedes mandar y ya solamente esperas tus resultados. O sea, de haber funcionado, la verdad es que yo sería cliente. Sí, yo creo que todos. Digo, hasta eso, creo que la idea estaba tan bien planeada y planteada y aterrizada que pues, era, o sea, tal cual tú escuchabas la idea y era pues un alcance global. Digo, si podías tú mandar las pruebas, hacer las máquinas y llevarlas a lugares que eran poco accesibles, tener laboratorios y así, pues la verdad es que tiraba un parotote cabroncísimo, ¿no? Pero, pues bueno, aquí también podemos sacar de las cosas que dañó Elizabeth Holmes, ¿no? Tal cual, pues Ujú. puso en riesgo un montón de personas, ¿no? Miles de personas en riesgo en su salud, porque no sé, hasta cierto punto puede haber habido falsos positivos, dar métricas que no eran las correctas y pues recetarle a las personas ciertos medicamentos o antibióticos que pues, tal cual no lo necesitaban, ¿no? Sí. Entonces está muy, muy delicado esa. Prácticamente es eso, que como estábamos hablando de salud, personas y la integridad del ser humano, tal cual un error puede provocar hasta el deceso de la persona, ya que se nos vaya con Sí. Diosito por las cosas que vayan a recetarle después de ese análisis. Bueno, yo creo que por ahí algunas personas dijeron, no, pues qué bueno que sí se fue a la cárcel esta morra, ¿no? Pero No sé, sí, 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 estuvo, por supuesto. fue algo polémico en su momento. Yo diría que todavía. Digo, hubo personas afectadas, ya las vamos a mencionar más adelantito, Ujú. pero pues sí, yo creo que esas familias todavía le guardan un poquito de rencor, porque no fue cualquier cosa lo que hizo. Y no estuvo sola. Como ya mencionaste, había una segunda persona, un segundo involucrado directo, llamado Ramesh Soni Balwani. Muy raro el nombre, pero bueno, él era el COO, que es el líder de operaciones en Theranos. Manejaba, en resumen, él maneja la operación, ingeniería, finanzas, y era la mano derecha de Elizabeth Holmes. Él estaba directamente ahí dirigiendo la empresa, era como el segundón Ujú. y híjole, esto normalmente el COO es súper útil, pero en este caso yo creo que dañó muchísimo que él fuera el segundón. Digo, no todo es malo. ¿Qué aportaba? Él tenía muchísima experiencia, le llevaba bastantes años a Elizabeth, él ya era empresario, entonces toda la parte empresarial, todo ese conocimiento, él ya lo traía y pues se lo compartió a Elizabeth que traía la visión médica. Justamente en la parte de ser el COO, uno siempre espera que, aparte de la experiencia, tenga este carácter de líder para llevar todos los equipos de ingeniería, de finanzas, de operación, todo lo que llevaba las riendas del proyecto, tener unos ideales y una forma, una guía tal cual para que sea exitosa la empresa. Pero en este caso, como tal cual el proyecto sí era ambicioso, había muchas cosas por hacer y querían como que rápidamente monetizar y hacer cosas. Digo, yo sé que hasta cierto punto puede haber alguna presión por las inversionistas y todo ese rollo, pero tener ese carácter de ser autoritarista, controlador y tal cual manipulador, eso sí ya no estaba tan padre porque tal Ajá. cual dañabas equipos que puede ser que hubieran estado sanos
Digo, hasta cierto punto, porque tenían que manipular un poco por ahí, que es lo que vamos a estar platicando ahorita de qué es lo que estaba pasando desde que inició la empresa hasta el final. Pues prácticamente tú estabas enfrente, tú eras, imagínate que eras el empleado, veías a esta persona y pues prácticamente te radiaba miedo, ¿no? Dices, no, hombre, si le digo que no está funcionando, es una mamada lo que estoy haciendo, me va a echar o me va a estar cagoteando, ¿no? Tal cual. Así es, o sea, realmente aportó mucho. Es un socio que sí quisieras tener hasta cierto punto porque pues te aportó toda la solidez operativa, la financiera, todo ese know-how de las empresas es algo que los emprendedores sufrimos mucho. El no saber por dónde, no saber qué hacer en ciertos casos, de nuevo con lo legal y lo financiero, bloquea y muchas veces termina con las empresas. El tema aquí, como dices, es que reforzó mucho esa cultura tóxica. Era Ujú. súper paranoico y no solo eso, sino que él se encargó de poner un bloqueo entre Elizabeth y todos los trabajadores. Si algún trabajador quería llegar a Elizabeth, tenía que pasar a través de él, cosa que jamás lo permitió. Por lo mismo de paranoico, no quería que, por algo, no quería que la comunicación fluyera en esa dirección. Ujú. Entonces, cuando empiezas a cortar comunicación, ya lo mencionamos en empresas en capítulos pasados, esto es como tener una relación, debes de tener comunicación, confianza, nutrirla con detallitos y demás. Si llegas y cortas parte de la base, lo único que estás haciendo es matar tu empresa desde el principio. Este güey, no sé cómo lo hizo, no la mató, siguió creciendo, consiguió varios millones de dólares, tanto en inversión como en productividad, entre muchísimas comillas, Muchas comillas. muchas comillas, pero terminó en algo tóxico, mal hecho y ya vamos a ver hasta dónde desencadena eso. Exactamente. Igual todo esto que les estamos comentando de esta segunda persona que es clave en todo este proceso de la empresa llamada Theranos, podemos hacer una pequeña relación con lo que pasó con Blizzard y de igual forma, si no han escuchado ese episodio de la temporada pasada, los invitamos. La neta es que estuvo bien chido. Estamos hablando de videojuegos en este caso, si te llama la atención, pero tal cual, todo lo que es crunch, con cultura tóxica, por ahí también va. Entonces, Sí. para que también lo escuchen. Pues bueno, pues tal cual, todo esto pasó durante este periodo de la empresa y vamos a regresar, o sea, vamos a iniciar desde el inicio, o bueno, váyase la redundancia hasta el inicio, ¿no? Dije, caray, como que son palabras iguales, pero bueno, vamos a iniciar primero desde cómo empezó Teranos, ¿no? Tal cual en 2003, Elizabeth Holmes, a sus 19 años, abandona Stanford, que ahí es lo que estaba platicando contigo, Celso, y ya le hemos platicado en otros capítulos, que este es un patrón en el que los fundadores, la mayoría de las empresas exitosas, digo no todas, esta es una de ellas, pues los fundadores salen de Stanford. O lo abandonan o lo terminan y hacen contactos y ven cómo crecen empresas, tal cual, ¿no? Ujú. Y, bueno, no, prácticamente abandona Stanford a sus 19 años para hacer este proyecto que les estábamos comentando, hacer diagnósticos de salud con muestras muy pequeñitas. Digo, era una idea muy chida, pero no era viable. Más en ese entonces, que era 2003, pues la tecnología de salud pues, no era tan avanzada, ¿no? Claro. Y no sé, chance y lo hayan escuchado si es que siguieron mucho esta noticia, pero desde un inicio, el doctor Phillips Gardner, aquí lo Feliz. tengo, le advierte a ella que prácticamente no es viable. Es científicamente imposible hacer que pequeñas muestras te puedan dar todo ese análisis que ella estaba queriendo hacer. Así es, y creo que aquí empieza toda esta narrativa que tienen todos los CEOs de voy contra el mundo, chingue a su madre, todos me dicen que no, pero yo sé que sí. Entonces No. abandona Stanford, manda el huevo al doctor Phyllis y pues ella empieza a vender, ella empieza a crear este producto porque cree fielmente en él. Y de nuevo empieza este mito del joven genio revolucionario que va a cambiar todo el mundo y cómo funciona el mundo de la salud. De aquí, un Ujú. año después, no se queda con las ganas, no se queda en idea, no se queda en berrinchito de abandonar Stanford, empiezan las rondas de inversión. En su primera ronda arranca más o menos y levanta como 82 millones más o menos entre 2004 y 2009, que es alargó mucho las primeras rondas, Ujú. pero
En esos 5 años levantó aproximadamente $82 millones. Si vieron el capítulo anterior, como no tenían producto, nunca tuvieron producto, nunca lanzaron algo como tal, levantó 82 millones en presemilla y semilla. Si no entienden qué es esto, pueden de nuevo ir a ver el capítulo anterior. Ahí explicamos todo lo que es levantar inversión y cómo pueden levantar inversión. Ahí lo dejo. Ujú. Ahí, chéquenlo, chéquenlo. Fíjate que, si mal no recuerdo, una de sus primeras inversiones fue de 6 millones de dólares, que fue la presemilla. Y, o sea, prácticamente todas esas pequeñas inversiones que tuvieron, que levantaron hasta 82 millones, era nada más pura idea. No había Sí. como por detrás demos, y si había demos, pues estaban como que muy controladas. Digo, en algún punto todos pasamos por eso. Hay demos que sí demoran tiempo, pero pues eso lo alargaron muchísimo, que es lo que vamos a estar platicando. Y uno de los inversionistas que sí nos llamó mucho la atención cuando vimos su nombre, fue Larry Ellison. Que esta morra haya convencido a él a invertir en su empresa es porque lo hacía muy bien, muy bien. O sea, esa idea sí vendía cabroncísimo, ¿no? Sí, Y, claro. y fíjense que la máquina con la que iniciaron es bueno, le llamaban igual Theranos 1.0, versión 1, donde prácticamente mediante un parche biosensorial, no sé si hayan visto en algún punto estos como wearables, así tipo reloj que tiene sensores, pues un parche que se pegaba en la piel y te daba las métricas, análisis en tiempo real mediante una maquinita. Ese era como que su MVP, como que la forma en donde tenían que salir al mercado a vender. Pues no funcionó, tal cual lo tiraron a la basura porque no era viable. La forma de venderlo y de enseñarlo pues no era viable porque todo salía mal, tenían que manipular los resultados y pues las demos pues tenían que estar muy muy controladas. Entonces lo desecharon para hacer Ujú. la siguiente máquina. Pero entre ese tiempo en el que veían si tiraban o no la primera versión, en 2009, todo el último año de su etapa de inversión, Sony Balwani, es la segunda entidad que estábamos hablando, y se une como COO, ¿no? Así es. Y aquí es en donde empieza la cosa turbia. Digo, Turbia. si entra un empresario 19 años mayor como socio, chido. A final de cuentas se está aportando experiencia. Aquí lo raro es que no solamente era su socio de empresa, sino socio de vida. Era la pareja sentimental de Holmes. Estamos hablando de que aquí Elizabeth tenía más o menos, a ver, fueron 5 años después de ser fundado. Tenía como 24, 24 años y este compi tenía entonces como 41, 40, 43. como 43 añitos la criatura. A su madre. Él entra a aportar lo que ya dijimos, entra a poner estructura en toda la parte de operaciones, finanzas, después del fallo con lo que fue Teranos 1.0, y para comprometerse bien, para ver que es, o bueno, para demostrar que estaba comprometido con la empresa, él aporta $13 millones, no como donativo, obviamente, como inversión. Y aquí Ujú. entra esta parte que mencionabas antes, de que era medio manipulador. Él públicamente dijo que era para demostrar que estaba comprometido, que él realmente entraba con todo para hacer que esto se levantara. Él entró con los 13 millones, ha salido varias información después, en la cual te dicen que los 13 millones no solo era para mostrar compromiso, sino para tener más control sobre la empresa. Recordemos, Ujú. de nuevo del capítulo anterior, que tú al invertir estás comprando parte de la mesa directiva. Mientras más inviertas, mayor eres dueño de una mayor parte, por lo tanto tu decisión pesa más. Entonces este Exacto. güey lo que quería era control. Sí, me acordé de la canción de 40 y 20 porque tal cual el vato tenía 43 y la mora tenía 24. O sea, ¿qué onda? No sé por qué me salió ahorita en la mente. Mi mente está un poco random el día de hoy. Pero bueno, X. Entonces, regresando al tema, tú
compras tal cual cierto porcentaje de la empresa en donde vas a invertir, pues va a depender mucho de tu objetivo. El objetivo de Balwani era tener el control financiero, metiendo una gran cantidad de varo para que como sus ideales y propuestas pesen. Y tanto así que aquí ya empieza pues toda la parte de manipulación y autoritarismo, tal cual todo el equipo de investigación y desarrollo, que eran los responsables de llevar a cabo las maquinitas que ahorita vamos a mencionar, y la de Teranos que al final no funcionó, era que pues él tal cual pensaba a los equipos para manipular, la forma de decirle a ellos, si funciona, no digas nada, yo sé que tal cual necesitamos tiempo para que, pues, digo, sea rentable, pero ustedes calladitos. No digan que no funciona o no es viable. Ustedes chitón, acá somos Todo tu equipo. Y o chitón. sea, todo esto se filtró. Todavía pueden encontrar los correos filtrados si se meten ahí en Google y saben buscar, todavía los pueden encontrar. Pero Ujú. la cultura siguió así, el tiempo pasó y sorprendentemente siguieron creciendo con esta cultura. Consiguieron unos acuerdos poca madre con Walgreens, que es una cadena de farmacias en Estados Unidos, y Safeway, que es una cadena de De supermercados, supermercados. como Como un Waldos, Walmart. como, ándale, algo Digo, no tan así. grandes, pero más o menos. Una cadena de supermercados. Mm, ándale, o sea, consiguieron dos cadenas en las cuales ellos podían llegar y poner su stand para empezar a realizar sus estudios. Cabe recalcar que no tenían validación clínica, no tenían ninguna, no se habían certificado en nada, no tenían más que su renombre, el nombre de Elizabeth, que era la genio que estaba cambiando el mundo de la medicina, y así Ujú. aún así consiguieron estos dos contratos. Y esto es lo peligroso. Estamos hablando de salud. Así con todo esto lo llevaron a clientes. A O gentes sea, reales, personas reales, a ver qué pasaba, si funcionaba o no. Eso sí está denso, ¿eh? Y con ellos, o sea, con este acuerdo de ambas cadenas, de farmacias y de centros comerciales, iniciaron con la segunda máquina, que lo voy a hacer como muy poco técnico, pero chance y me meta un poco profundo. Tal cual, la segunda máquina le llamaban Edison. Era una maquinita como si fuera microondas y mediante unas tabletitas tú ponías las gotas de sangre y te medía un montón de cosas. Más o menos 240 tipos de análisis nada más con sangre. O sea, desde el colesterol, que es algo muy útil, más en Estados Unidos y hasta eso. Aquí en México, si hubiera pasado, también hubiera sido muy sí. exitoso por el tema de, bueno, sobrepeso y todo ese rollo. También te podía checar si tenías VIH, te mostraba bueno, era la cantidad de hormonas, o sea, unas cosas muy interesantes que ahorita tenías, bueno, todavía hasta la fecha, pues esto valió Chile, pues son diferentes análisis, ¿no? Pero pues a ver qué pasaba, ¿no? Y era lo extraño. Pues lanzaron a ver qué pasaba con las personas que se iban a hacer las muestras y pues no sé, o sea, no sé qué pensaban en ese entonces. O sea, aquí lo complicado, o bueno, ya suena turbio, ya suena que hay problemas, pero el pedo, a pesar de que la máquina suena muy bien y de que muchas personas obtuvieron resultados, con el tiempo salió que todas estas validaciones están incompletas y todos los resultados fueron manipulados. Todos fueron manipulados para parecer exitosos. Tú ibas por tu estudio bien Ujú. contento y estos güeyes empezaban a mover cosas para que pareciera o que tenías una enfermedad o que no, prácticamente era un volado. Era un volado a ver si estos güeyes te veían enfermito y decían, sí, yo creo que le voy a mandar esto y chingue a su madre que se vaya con un doctor. Fíjate, fíjate que el volado era porque la variabilidad de las microgotitas de sangre pues era muy alto, porque con esas pequeñas gotitas pues no podía sacar prácticamente mucho. Digo, no sé, no soy químico, pero por lo que mencionaban en las notas, una vez que empezó a salir como que la ropa sucia de la empresa, era que tal cual las pruebas que ellos hacían y las demos que hacían hacia los inversionistas eran modificadas, tal cual. Ellos agarraban plaquetas o, bueno, tarjetitas
ya que utilizaron en pruebas anteriores, que sí funcionaban con personas que tenían como que esos problemas, tal cual, y pues en la demo todo chingón, pero al momento de nosotros, bueno, nosotros no, qué mamadas, ellos, no manches, es que ya estoy bien pinche mentalizado de las juntas, pero bueno, ese es otro tema. Mis amigos, tal cual ellos hacían esas muestras con sangre, pum, variaban cabroncísimo. Tú metías una plaqueta con la misma sangre y los mismos mililitros y por el manejo, porque los sensores cambiaban, por la temperatura, por la humedad, todos los análisis eran diferentes. Todos, 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 todos. Por eso era un volado tal cual. A ver qué Ujú. pasaba. Y bueno, yo creo que ellos sabían el desmadre que tenían. Yo creo que vieron que esta máquina que fue con la que lanzaron todo este desmadre, la Edison, no jalaba y lanzaron la siguiente, que es Minilabs. Aquí, amigo, tú eres el mero, mero técnico de todo lo que es máquinas, que era Minilabs. Pues es que Minilab era pues la versión mejorada de Edison. La única diferencia era que Minilab era una cosita más pequeñita, era una maquinita más portátil que se podía llevar a pues, zonas remotas, ¿no? Zonas remotas o Ujú. militares que no tenían tanto acceso a pues a un entorno más controlado. Ese era como pues sí, como la funcionalidad nueva, tal cual. Obviamente medía igual los mismos parámetros, los 240 análisis que según mediante la sangre podía hacerse, pero al final de cuentas seguían teniendo el mismo problema. Las mismas cantidad de mililitros de sangre podían variar por temperatura, por humedad, por distintos factores que alteraban mucho la calidad tal cual de la muestra. Eso, aunado de que iba a ser portátil y en zonas remotas que tal vez el entorno no era tan controlado, iba a ser imposible. Así es, o sea, un perro desmadre, pero aún así, cabe recalcar, en ese entonces nada de esto se sabía. Todo parecía ser color de rosas. Tú ibas a hacerte un estudio y te daban un resultado que por cualquier cosa parecía realista. Entonces Ujú. continúan atendiendo en farmacias. Elizabeth aparece en Forbes, aparece en la portada, que no es cualquier cosa. Ujú. Todos sabemos que se paga para esas, bueno, algunas veces se paga para aparecer, pero aparecer no es tan simple ni pagando. Holmes, o sea, Elizabeth se convierte en un perro fenómeno en todos lados a nivel mundial y esto solo ayuda a consolidar la imagen de la empresa. Se vuelven un éxito, maximizan la inversión cañón, siguen jalando inversión sorprendentemente Ujú. y volviendo a lo que tú decías, con dos gotitas, ellos ofrecían 240 tipos de análisis. Yo no me explico cómo, o sea, igual no soy químico, yo soy un ingeniero, yo le muevo a las computadoras, pero Ujú. según yo, el sistema sanguíneo es diferente al digestivo, o sea, cada sistema contiene sus procesos, sus químicos y cada uno se extrae por algo. Es decir, por algo te piden prueba de sangre y no de orina y viceversa. No me Exactamente. explico cómo se vendía tan fácil la idea de que con sangre te analizaban todos los otros sistemas. Sí, y es que aparte, chance y digo, no somos tan 100% técnicos en química, pero chance y sí la sangre sí podría sacar todos esos tipos de análisis. Chance, ahorita puede ser que sean un poquito menos, pero la idea de que iba a ser esas muestras de forma remota en entornos no tan controlados como laboratorios, pues es que era un factor muy sencillo de que la muestra se contamine, tal Ujú. cual por movimientos, por polvo, por un montón de componentes que hay alrededor, que obviamente los análisis no iban a ser los mismos. Y es lo que estábamos mencionando hace un ratito, que la forma de vender la maquinita chiquita, portátil y que se puede llevar a todos lados, sí era buena, pero tal cual el resultado, pues prácticamente era imposible, por lo que les estoy comentando. Pero pues sí levantaron inversión, Así que es lo es. impresionante. O sea, no solo levantaron, continuaron y continuaron, continuaron y seguían obteniendo clientes. Hasta el 2015, por ahí de octubre, sale un reportaje y aquí empieza la caída. Aquí, pues sí, saltaron del paracaídas y resultó que no abrió. Sale un No, reportaje de John Carrillo, no sé Carrillo. cómo se pronuncia. Yo creo que es Carrillo.
Si es mexicano, es Carrillo. Este, Ándale, exacto. que, pues bueno, es en el Wall Street Journal, una revista de negocios muy importante allá en Estados Unidos, y empiezan a destapar todas las fallas. Se usaban máquinas comerciales que estaban alteradas y que la Edison no funcionaba. Aquí empieza este desmadre. Este güey se dio cuenta, no sé cómo, no sé quién fue su fuente, pero se vuelve público y Teranos, ¿qué hace? Empieza a mandar correos amenazando legalmente que por atacar a su imagen sin fundamento, shalala, ya Ujú. sabemos qué es. Pero de aquí realmente empezó la caída y no pudieron parar. Fíjense, voy a regresarme a la alteración que hacían con las máquinas. En la segunda que se llama Edison, donde empezaron con la distribución de esta maquinita en las cadenas de farmacias y las otras comerciales, ellos usaban una máquina de una empresa tercera. O sea, chance y a los técnicos que nos estén escuchando sepan de Siemens, que es una empresa que hace varias máquinas de automatización y todo ese rollo, pero utilizaban ese tipo de productos que hacía esta empresa, que bueno, era un modelo para hacer muestras tal cual de salud, porque el Edison no podía obtener esas mediciones y necesitaban utilizar el Siemens para sacarlo, hacer ese como merge con el Edison y sacar el resultado final. O sea, estaba de locos, era una cosa, un revoltijo que, digo, a la larga no iba a ser viable porque tenías, o sea, dependías de un tercero, que un tercero tal cual te pedía unas características específicas, pero tu producto no estaba vendiendo esas características, estaba vendiendo otra cosa muy distinta. Entonces, pues por eso salieron un montón de fallas y ahorita en 2015 que estabas mencionando, pues ese reportaje dijeron, no, ¿sabes qué? El Edison no funciona tal cual como lo mencionan y en 2016, que son como 4 o 5 meses, es donde Sí, ya casi luego, empezaron luego. ajá, luego empezaron las investigaciones, ¿no? Ajá. La FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, y el Departamento de Salud inician los procesos. O sea, inician procesos de que, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanto pinche escándalo con esta empresa y sus maquinitas chiquitas? Entonces, pues ahí empezaron a ver que había muchas violaciones regulatorias, incluida esa manipulación de resultados, porque obviamente tenían que vender y demostrar que funcionaba la maquinita. Y pues gracias a que empezaron a destaparse los problemitas, pues tanto Walgreens y Safeway, que son estas cadenas, pues rompen contratos porque no querían estar involucradas en ese escándalo. Y pues con justa razón. Sí, o sea, ya que está, yo creo que empezaron a plantearse romper relaciones desde la publicación, Ujú. pero ya que te está investigando el gobierno federal y que si está encontrando cosas, puta, lo último que quieres es aparecer en la misma portada que estos güeyes. Sí, ni de Y es, o sea, no se quedó ahí. Obviamente todo esto iba a afectar más allá de las ventas y las relaciones. La valoración de la empresa cuando arrancó todo esto estaba como en los 9,000 millones. Era una cosa descomunal, era una big tech, obviamente. Bueno, yo pondría entre comillas tech. Eran muy grandes. No Sí. tenían mucha tecnología, eran tech. Y bajó de madrazo durante el 2016 casi hasta cero. Perdieron todo el valor, obviamente no tenía nada que vender. Pues Y no no. paró ahí. En el 2018, la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos los acusa ya formalmente de que son un pinche fraude, de que estuvieron engañando a toda la gente y le prohíben a Elizabeth dirigir cualquier empresa pública por 10 años. Es decir, una empresa pública es cuando entra a bolsa, cuando sale a la bolsa de valores, que se hace el gran anuncio, el IPO, del cual ya hemos Ujú. hablado. Elizabeth no puede dirigir, no puede pertenecer a la mesa directiva de ninguna empresa durante 10 años que sea pública. Y aparte de eso, la multan con $500,000. No Yo creo manches, que no le medio dolió melón realmente de dólares, que de en pesos dólares. es mucho más. Pero para lo que se había robado, no creo que le haya dolido tanto. Se me hace poco. Sí, la verdad es que muy poco. Digo, si empezaron con una valoración de 9,000 millones de dólares
Y toda la inversión que lanzaron, que obtenieron en las etapas semilla, pues no manches, era muy poquito, tal cual. Y justo en 2018, nosotros investigando y con los anuncios, todos los artículos ya era de estafa, Theranos estafa, Elizabeth Holmes, fraude masivo, tal cual. Y pues bueno, justamente también en 2018, Theranos, ya no valer prácticamente nada, cierran, ¡pum! Se acabó el sueño, las Ujú. máquinas se desecharon, o con justa razón, Se y las pues regresaron acabó. a Siemens. Le regresaron las máquinas a Siemens, yo creo. Digo, eso sí funcionaban, digo, para extraer análisis, pero pues bueno. Y más o menos 3 años, 2 años y medio, es cuando ya inicia el juicio a Elizabeth Holmes, ¿no? Aquí regresamos a lo que estábamos diciendo al principio, la acusan de estafa, de fraude, entonces pues hay un montón de cosas que pues, están en su contra. Una de ellas, pues pacientes, tal cual, que utilizaron su producto y pues, no les daban los resultados que necesitaban. Y uno de esos pacientes mencionó que recibió un falso positivo de cáncer de próstata. O sea, imagínate. O sea, estaba muy perro. Entonces tenía todo en contra. Y también, aparte de los pacientes, pues sus empleados, porque no me acuerdo si tenían un NDA, yo supongo que sí, que no podían decir nada, pero ya justamente en el juicio, pues ya, el NDA, pues no pasan, ya, se invalida tal cual, ¿no? Porque si ya estás en un jurado, pues tienes que decir a fuerza la verdad, ¿no? Hasta Sí, cierto sí, sí. punto, creo. Pero bueno, todo eso. A final de cuentas, yo creo que aunque tengas un NDA, están las pruebas y están los correos filtrados en los que el poderosísimo Sony te amenazaba si decías algo Ah, a quien claro. sea. Entonces, ya sea por contrato o por la amenaza de que te iban a correr y quemar para que no, ninguna empresa te vuelva a contratar, pues guardaban silencio. Y el caso del falso positivo de cáncer no fue el único. Otro ejemplo es una mujer que se alertó erróneamente de un aborto espontáneo. Imagínate que tú vas embarazadita, a gusto, a hacerte un estudio y te dicen, ¿sabes qué estás abortando? Tienes que irte al hospital a la de ya. Llegas al hospital y te dicen, ah, chica, no, güey, todo bien, tú tranqui. Estás a toda madre, tú tranqui. O sea, esa clase de sustos pueden llegar a afectar al bebé, te pueden afectar a ti, puede terminar en tragedia para los dos, no más por un anuncio, o bueno, más por un estudio mal hecho. Aquí, Exactamente. Elizabeth, creo que no hace falta mencionarlo, pero toda esa aura de genio, menos 1000 de aura, menos 1 millón de todo eso, pierde absolutamente todo y recibe una sentencia de prisión. A final de cuentas, me parece que fue en el 2022, por ahí del final, Ujú. recibió 11 años y 3 meses de cárcel por fraude. O sea, ahorita espero que no nos esté escuchando. Sí, sí, ¿qué pedo? ¿Por qué no estás escuchando? ¿Qué pedo? ¿Tienes teléfono dentro de la cárcel o qué? ¿Y hablas español o qué ¿Ya onda? hablas Pero bueno, español? recibe 11 años y 3 meses de cárcel por fraude y conspiración. Y aquí se Ujú. acaba el juicio final para Teranos. Sí, tal cual. Ahí, terminando 2022, se acaba también, pues hasta eso, la carrera de Elizabeth, porque hasta ahí ya no hay más. Lo único que sigue sería esperar hasta que salga y a ver qué hace después, ¿no? Si se mete otra vez al mundo del emprendimiento, a hacer empresas, que no creo, porque ya No, su reputación está por los suelos. Pero bueno, ya veremos en 2033, más o menos por ahí, más o menos, sí, creo que sí. 2033, 2034, a ver qué sucede con esta morra. Poquito después del juicio de Elizabeth, cuando ya le dan esos 11 años de prisión, también viene el otro, ¿no? El estimado Sony, Ujú. pues, también le declaran de un chingo de cargos, principalmente por engañar, por fraude y todo ese rollo. Y pues claro, se demuestra con todo lo filtrado que hubo una responsabilidad compartida, ¿no? No solamente fue el show de Holmes, sino también estuvo involucrado por todos la parte autoritarista que estábamos mencionando, ¿no? Decirle a su equipo que eso funciona y hacer que las demos sean como perfectas, tal cual, ¿no? Y pues igual muy parecido a Holmes, también fue sentenciado a casi 13 años de cárcel. No les fue nada bien, nada, No. nada bien, pero fíjate que se me hace muy curioso el punto al que llegaron.
O sea, entiendo que es una estafa, entiendo que eran muy buenos, muy carismáticos, pero me impresiona eso de hasta dónde te puede llevar el carisma. Estos Sí, güeyes, a pesar de que Sony se ve que no era el tipo más agradable por los correos, que no tenía la mejor cultura de trabajo, Elizabeth tenía un carisma que te hacía creerle a pesar de que tenía muchas cosas en contra, a pesar de que no tenía nada. Ella sabía compartir esta idea como que lo sabía todo y no solo lo sabía, lo tenía, lo sabía hacer al exacto. punto que pues ve hasta dónde llegó. No cualquier empresa llega, aún sabiéndolo hacer, aún haciendo lo correcto, no llegan por esa parte del carisma. Y aquí yo creo que te voy a meter en un problema ¿Qué? porque sabemos muchas cosas que hicieron mal, pero no te voy a preguntar solo eso. Ok. Teranos, Elizabeth Holmes, ¿qué hizo bien y qué hizo mal? ¡A la madre! Yo dije, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Me vas a sacar un trapito aquí en el podcast o qué? No, no, no. Entonces, ya estoy un poco más tranquilo. Híjole, pues de lo que hicieron bien, es que lo único que yo puedo rescatar es que tuvieron una narrativa cabroncísima. O sea, Sí. tal cual vender el sueño de ser una de las empresas que iba a revolucionar la medicina con maquinitas súper pequeñas y con muy poco presupuesto para que las personas pudieran tener una salud, no sé si decirlo digna, pero tener acceso a la salud mucho más barata y, mm, pues sí, prácticamente, ¿no? Que sea más Sí, sí, barata sí. y con más acceso, pues no manches, o sea, contagiaba la intención de seguir esa idea. Yo creo que por ahí yo nada más compartiría eso. Lo demás, digo, hay otro que es como tener un prototipo que funcionara o no funcionara, pero por lo menos tener unas demos. Puede Ujú. ser que sí, pero no lo comparto tanto, porque aunque sea un prototipo, debe ser como que viable, o sea, que se pueda ver a futuro que va a funcionar y no solamente estimar que en algún momento tu equipo de desarrollo pueda solucionarlo. Sí, claro. Quién sabe, ¿no? Porque la tecnología en ese entonces no era tan avanzada y no había tantas investigaciones científicas para que eso sea viable. Ujú. Eso, yo me Ya. quedaría con eso que hicieron bien, Y mal, que hicieron mal todo. todo, todo. O sea, digo, creo que lo principal es engañar a la gente, engañar a inversionistas y hacerte creer que tienes una idea súper chingona. Aparte de eso, yo creo que la cultura tóxica. O sea, algo que Ujú. yo no tolero y de forma personal y que me cuenten personas que están así, es eso, que la gente sea tóxica y que estén en ambientes hostiles. Eso me repugna. Y eso yo pondría hasta lo primero. Cosas que hicieron mal. ¿Y tú, mi estimado Ok, Celso? ok. A ver, yo voy a empezar por cosas que hicieron mal, porque se me hace más fácil pensar en ellas. Sí, 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 sí. Yo creo, aparte, obvio, de la cultura tóxica de la cual ya hablamos en Blizzard, o creo que yo tomé ese punto con ellos, ¿Eh? no me voy a repetir a mí mismo. Por mencionar otra, yo diría que ocultar las fallas. Fallar no está mal, todos No. fallamos, tanto como individuos como empresas, todos la cagamos. Aquí la cosa es saber cuando la cagas, compartirlo. Yo creo que el compartirlo de buena forma, no nada más decir, jeje, la cagué, sino mencionar, ¿saben qué? Estamos teniendo problemas con la creación del producto. Oye, tenemos cierta limitación. Eso te puede incluso enlazar más con las personas porque pues yo confío en alguien que me dice que le está cagando porque sé que me está siendo honesto y sé que está trabajando en ello. Claro. Alguien que me dice que todo va perfecto significa que no va perfecto o que este güey está caído del cielo. Entonces, yo creo que no ocultar fallas es una narrativa muy buena e incluso mejor que la de mostrarme como la empresa perfecta. Ujú. Yo creo que ese sería el error más grave. El otro, pues depender de la imagen. Digo, hay ahorita empresarios que viven solamente de bueno, no solo de la imagen. Tienen muy buenos productos, pero la evaluación actual depende 100% del empresario. En el momento en el que el empresario se sale de la empresa, se va para abajo. Hay empresas que han logrado salir de ello. Por ejemplo, Apple, cuando se salió Steve Jobs, las acciones cayeron cañón, pero pudieron recuperar. Se hicieron Steve Jobs free, entonces ya no dependían de. En este Bien. caso, como no existía nada, si se salía Elizabeth, se caía todo y se cayó todo. Y se No cayó. era, o sea, si hubiera sido una empresa sana,
cuando Elizabeth tuvo los problemas de imagen, bueno, no problemas de imagen, los pedos que se generó, otro hubiera podido tomar la batuta y ahora sí hacerlo bien. Pero eso era 100% Elizabeth. Muchos recuerdan el nombre de Elizabeth Holmes, pero no recuerdan el nombre Theranos, o como le quieran decir. Entonces, esa dependencia siento que no está tan chida. Ahora, cosas que hicieron bien, la red Uf. de contactos es algo que sin duda lo hicieron muy, muy bien. Ya Ujú. mencionamos en el capítulo anterior, el de la inversión, lo importante que es tener tu red de contactos, sea que los uses para Claro. inversión o sea que los tengas ahí para mentoría o por si acaso. Nunca sabes quién te puede conseguir varo, conectar con alguien que necesitas, dar publicidad, nunca lo sabes. Entonces, tener una muy buena red de contactos te puede llevar al punto de una estafa multimillonaria Sí, o sí. multibillonaria o al mejor éxito de tu vida. Hay veces en las que la diferencia entre una empresa exitosa y no está en el producto, no está en el empresario, está en la red de contacto. Hmm. Sí, Creo- creo que ese punto que mencionas de la red de contactos también lo mencionamos cuando estábamos hablando de Mercado Libre, que también a Sí, partir de lo que hicieron los fundadores, bueno, el fundador principalmente, saliendo de Stanford, es donde despegó cabroncísimo y más porque él sí tenía una idea que iba para futuro y se veía sí, más claro, tal cual, y sí funcionó. Digo, ya lo podemos ver por todos los productos que han sacado. Pero yo también concuerdo mucho contigo de que una de las cosas que hicieron bien es esa red de contactos. Digo, levantar 80 y tantos millones de dólares y tener una evaluación de 9.000 millones no es de que, pues a ver que me voy al parque y a ver si saco inversión, ¿no? Principalmente todas las primeras inversiones, los primeros ángeles inversionistas, fueron los que empezaron a traer sus contactos y a que metieran e invirtieran en ellos. A final de cuentas, creo que podemos sacar algo bueno de este caso. Podemos también, difícil, pero un poco difícil, digo, hay muy pequeñas cosas que podemos rescatar, pero de todo lo demás sí podemos aprender que no podemos engañar a la gente, no podemos jugar con nuestros usuarios y nuestros clientes, y más cuando son cosas delicadas como la salud, así es. tal cual. O sea, sí, sí, sí. O sea, ya ni siquiera por tema empresarial, que de eso va este podcast, por humanidad. No te metas y no juegues con la salud de las personas, por favor. La neta no, nada de nada. Pero bueno, esta fue la historia de Elizabeth. Esta fue la historia de Teranus. Teranus. Voy a investigar cómo. Creo que debí de haber investigado cómo se pronunciaba antes de grabar este capítulo. Sí, pero No yo le digo pasa teranos. nada. Yo le digo teranos. Tú ustedes también le van a decir así, después de ese capítulo. Y si no, pues ya nos van a decir aquí en los comentarios si lo estamos pronunciando bien o lo estamos pronunciando mal. De igual forma, estamos aquí para verlos, escucharlos. Todos sus comentarios, por favor, aquí en la cajita de comentarios. Estaríamos felices de verlos. Digo, tal cual, todas sus opiniones. Y si están interesados en que hablemos de otras empresas, miren, lo vamos a hacer sí o sí. Bueno, claro, si la historia está interesante, ¿no? Porque hay Sí, empresas claro. que son muy lineales, que por X, Y razón, pues puede ser que estén en el ojo público, pero así que hablemos wow cosas, la verdad es que puede ser un poco aburridón, ¿no? Ya nos ha pasado. Así es. Sí, sí, Ya sí. nos ha pasado. Pero igual, déjenos todas sus ideas, nosotros vamos a hacer una investigación y si vemos que podemos aprender algo de ahí para aplicarlo, o por lo menos que el chismecito está bueno, le vamos a hacer capítulo, sin dudas. Exactamente. Pues amigos, amigas, muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Espero que esta forma de ver más hacia el fundador y no a la empresa les haya gustado. Vamos a estar buscando otras empresas que hayan tenido un patrón similar a este de Elizabeth Holmes. No de la forma mala, sino ahora de la forma buena. Esperemos que Sí. encontremos algo así. Si ustedes saben, ya se los hemos comentado, aquí nos lo dejan en los comentarios. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Les traemos igual otra de las empresas que también va a ser, no polémica, pero sí es muy conocida. No les quiero dar más spoilers, pero esténse atentos, déjenos ahí su clic al botón rojo que está aquí abajo si están en YouTube. Si están en Spotify, aquí alrededor, si están viendo el video o nos están escuchando, por aquí debe estar el botón de follow. Píquenle, no les cuesta nada, es gratis, no pasa nada, no les van a cobrar.
déjenlo ahí para que nos salgan, que salgamos en sus recomendados cada vez que subamos algún video. Entonces, bandita, muchísimas gracias, que estén súper bien y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Nos vemos! Bye. Bye.